Señor, con el mensaje que tú quieres compartir, papá. Declaramos, Señor, que nuestros corazones, Señor, son depósitos, Señor, dispuestos, Señor, para recibir lo que viene de ti. Queremos irnos, Señor, transformados. Queremos, Señor, que tú vengas y salgas a nuestro encuentro en esta noche, papá, para que tú llenes el vacío de nuestro corazón, Padre amado, que solamente puede ser llenado por ti. Te damos gracias, Padre, toda gloria y toda honra es para ti por siempre. Amén. Muy bien. Me vino perfecto porque la palabra de hoy en teoría va a ser cortita. Sí, me acuerdo de una vez que esto siempre me río y me acuerdo siempre lo mismo, que una vez un predicador estaba exhortando a la gente y se van a ir al infierno y un montón dijeron ¡amén! Váyanse ustedes, yo no. Así que pensemos antes de decir amén. Bueno. Muy bien. Lo que está, esta palabra, si bien hoy la pedí en cierre a formarla, hacía rato que venía pensando algo en mi corazón, que venía hablando con el Señor, porque cuando iba a las Escrituras y me contaban los discípulos, cuando leemos especialmente en lo que es Mateo y Marcos, encontramos que cuando Él lo llama a sus discípulos, dice que Él los llamó y dijo, síganme, y ellos dejaron todo lo que estaban haciendo y lo hicieron. Me llamó la atención, ¿qué es lo que viene? ¿Cómo puede ser que alguien te diga, vení, seguime, y sin cuestionar, sin pensar, sin racionalizar, simplemente que venga alguien que no conoces y de repente eso cambie tu vida? Y por eso después me encontré con Lucas. Lucas se toma la molestia de hablarnos más en profundidad cómo fue ese primer encuentro de los discípulos con Jesús. Justamente este tema lo queríamos profundizar porque mañana nos toca hablar justamente con los jóvenes de este tema sobre los discípulos. Y por dentro mío yo decía, Señor, respecto a lo que fue el jueves pasado, cuando el pastor nos pedía, decía, salir de nuestros asientos, de danzar, y venía a mi memoria muchas veces lo que yo hacía solo cuando estaba en mi cuarto. Les doy un poquito de contexto. Mi pieza cuando vivía con mis papás era un segundo piso, pero el piso era de machimbre, entonces cada vez que yo caminaba se escuchaba todo y bueno, las paredes eran de duro y daba negocio. Entonces yo por ahí soy igual que mi mamá y que mi papá para orar bastante, bueno, no quiero usar la palabra, pero no se me ocurre otro sinónimo, bastante jetón, así que se escuchaba para todo el barrio. Entonces por ahí me ponía a saltar, a danzar, y yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Qué es lo que se fue perdiendo? ¿Qué es lo que, acaso la vergüenza me fue ganando lugar? ¿Qué es lo que aconteció? Y así, o sea, muchas veces también me sucedió que pasaban situaciones en las que uno está, sea en el trabajo, sea en la casa, sea estaba estudiando, estábamos con visitas importantes y sentía en mi corazón que el Espíritu Santo me llamaba, que quería tener un tiempo de intimidad conmigo. Y esos momentos eran muy especiales. ¿Por qué? Porque uno puede tomarse, ir a su habitación y buscar al Señor. Pero hay momentos que, no sé si capaz no a todos les ha pasado, pero que sentís que el Señor es el que te está llamando, que te dice, ahora necesito hablar con vos. Y ahí podemos tomar dos actitudes. Yo al principio, así al igual que Samuel, escuchaba la voz de Dios, pero no sabía que era Él el que me llamaba y por ahí lo ignoraba. Pero algo después empezaba a guiarme.
y después decidí, como loco, simplemente seguir esa corazonada, por así decirlo, que el Espíritu Santo me llamaba. Y cuando empecé a responder a ese llamado, no importaba el lugar, la situación, el momento, lo que fuera, quedaba como loquito a veces porque me levantaba, pedía permiso y me iba y desaparecía. Y oraba el tiempo que el Señor me llamaba y pasaban los mejores momentos de intimidad ahí con el Señor, justamente cuando Él nos llama. Amén. Muy bien, para hacer la introducción y que podamos entender, quiero que vayamos todos al libro de Marcos, capítulo 1, verso 16 al 20, ¿sí? Esto simplemente va a ser como una introducción para que veamos la diferencia en lo que le estoy hablando. Y dice, el libro de Marcos, capítulo 1, verso 16 al 20. El título dice: Jesús llama a 4 pescadores. ¿Sí? Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a sus padres Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Como podemos ver, este fue el primer encuentro de Jesús con 4 de los discípulos que vamos, los más conocidos tal vez, en cuanto, o más mencionados en la Biblia. El resto de los 12 son un tanto misteriosos, ¿sí? Pero ahora, mientras tanto, vamos a buscar Lucas 6, 12 al 13. Que, dicho sea de paso, se los voy a leer en otra versión que yo tengo acá. Así que capaz que suene un tanto diferente. Sí, tengamos esto presente, ¿sí? Que Jesús, cuando los vio pescando, cada uno en lo que estaba haciendo. Unos estaban recogiendo las redes y los otros estaban arreglando las redes mientras estaban pescando juntamente con su padre, ¿sí? Pero ahora vamos a ver el libro de Lucas y nos va a dar un poco más de contexto de lo que estaba sucediendo en aquel momento. Dice Lucas 5, del 1 al 11. Ahí nomás estamos. Igual eso vamos a ver más adelante. Lucas 5, del 1 al 12. Jesucristo llama a los primeros discípulos, ¿sí? Sucedió que habiendo reunido una multitud alrededor para escuchar la palabra de Dios, estando él a la orilla de Genesaret, o sea, de Galilea, observó 2 barcas que estaban a la orilla del lago, porque los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Entonces Jesús abordó una de ellas, que pertenecía a Simón Cefas, y se sentó y pidió que la retiraran un poco de la tierra, aguas adentro, y sentándose enseñaba a la multitud desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: boga aguas profundas y arrojen sus redes para pescar. Simón le contestó, diciendo: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero conforme a tu palabra, arrojaré la red. Al hacer esto, capturaron gran cantidad de peces, de tal manera que su red se rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran en su ayuda. Y cuando vinieron, llenaron ambas barcas a tal grado que se hundían. Al ver esto, Simón Cefas se postró a los pies de Jesús y le dijo: te suplico, Señor mío, que te apartes de mí, pues soy hombre pecador. Porque por la redada de peces que habían logrado, se habían apoderado de él y de todos los que estaban con él un gran asombro. Y de la misma manera de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que estaban asociados con Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no tengas temor, de ahora en adelante pescarás hombres para salvación. Después de llevar la barca a tierra, lo dejaron todo y le siguieron. Amén. Gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor amado. Ayúdanos a recibir lo que tú tienes para nosotros. Papá, que en esta tarde-noche nuevamente podamos hacerte un lugar en nuestra barca, Señor. En el nombre de Jesús. Que nada, Señor, nos aparte, que nada nos entretenga, que nuestras redes, Señor, que nuestras decepciones, que la multitud, Señor, que la necesidad no nos aparte, Señor, de lo más importante, de escuchar al Maestro y de estar en intimidad con Él. En el nombre de Jesús. Amén. Como les compartía,
esto es lo que me gusta de la riqueza de Lucas, que nos habla el contexto en el que estaba sucediendo esto. Había una multitud, Jesús había comenzado su ministerio, había muchas sanidades, milagros acontecían, gente era liberada de la opresión de demonios, locos, paralíticos, ciegos, todos ellos eran sanados, todos ellos tenían un encuentro con aquel que vino y que nadie sabía de quién era realmente, hasta que luego se dio a conocer a sus discípulos. Y todos estaban maravillados, entonces una gran multitud empezó a seguirlo a Jesús. Y en ese momento Jesús todavía no contaba con sus discípulos, Él estaba solo. Dice que Él tuvo la necesidad de proveerse de esos discípulos. Y por ahí a algunos les puede sonar algo un poco antibíblico, por así decirlo, decir que Jesús necesitaba algo de nosotros. Pero es así, porque dice su escritura que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y por eso el Señor necesitaba ayuda, necesitaba de estos discípulos, pescadores, gente de oficio, gente trabajadora, pero que tenía algo diferente, que vamos a ver y vamos a descubrir. Y que yo creo que acá hay varios de esos que tienen algo diferente que el Señor nos ha llamado. ¿Sí? Creo que todos vamos a estar de acuerdo en el hecho de que ninguno de nosotros buscó a Jesús, ninguno de nosotros lo buscó a Él como primer medida. Fue Él el que salió a nuestro encuentro. Lo mismos encontramos acá. Ni Pedro, ni Juan, ni Andrés, ni Jacobo. Ninguno de ellos estaba buscando a Jesús. Cada uno estaba afanado en su propio trabajo, en su quehacer. Pedro y Juan y Andrés estaban decepcionados. Estuvieron toda la noche trabajando, pescando y no sacaron ni una mojarrita. Mientras tanto, los hermanos Bonerges, como Jesús los bautizó, estaban juntamente en la barca de su papá y estaban arreglando las redes de su padre. ¿Sí? Quiero que, en cuanto a esto, Pedro y Andrés estaban decepcionados, estaban en la orilla, en lugar de estar como el resto de los pescadores adentro, siguiendo intentándolo, ya estaban frustrados, ya estaban abandonados, ya estaban recogiendo, estaban haciendo lo último que a ellos les quedaba. ¿A cuántos de nosotros muchas veces nos pasa eso? Que ya llegamos a un punto en nuestras vidas, especialmente antes de conocer a Jesús. ¿Sí? Yo nací dentro de una casa cristiana, de un hogar cristiano, pero realmente yo conocí a Jesús de grande, realmente recibí, Jesús se me reveló. Es otra cosa que vamos a ver en la Escritura, ¿sí? Amén. Y es diferente, una cosa es oír del Señor, otra cosa es acercarse y compartir tiempo con Él, como venir a la iglesia, congregarnos, y otra cosa es cuando tenemos esa intimidad que tuvo Pedro y Andrés, ¿sí? Y quiero que al leer esto ustedes entiendan la riqueza, lo afortunados, si se quiere decir, que somos, que el Señor, entre tanta multitud de gente, dijo: oh, Pedro, a vos te estoy llamando, necesito de vos, necesito que me hagas un favor. Y Pedro tal vez habrá seguido, dijo: ya estoy cansado, ya hice todo, no me va a molestar hacerme un favor si ya estoy acá, tengo la barca acá al lado, ya anclado. Tal vez le llamó la curiosidad la cantidad de gente que lo seguía. Entonces, bueno, Jesús dice que se subió a la barca de Pedro, se sentó. Primera instancia, ¿sí? Ya vemos algo especial en Pedro, en Simón hasta ese momento, ¿sí? Vemos que la multitud quedó a la orilla, pero Pedro estaba junto a la barca de Jesús. Él todavía no sabía quién era, no sabía qué iba a suceder. Él había escuchado algo, él tenía una sospecha, porque tanto él como su hermano eran discípulos de Juan el Bautista, y sabían que pronto se iba a manifestar un Mesías, pero no lo conocían. Después el libro de Juan nos revela que justamente a ellos se les revela esto y siguen en pos de Jesús por esto, no solamente por lo que vieron, sino porque entendieron que Él era el Mesías, ¿sí? Esto si los que quieren buscarlo lo pueden buscar en el libro de Juan, se encuentra justamente esta riqueza en la palabra. Muy bien. Después también teníamos a Juan y a Jacobo, ¿sí? Ellos dos estaban, por el contrario que Pedro y Andrés, ya estaban en el mar, todavía seguían pescando, pero ellos estaban haciendo otra cosa. Estaban juntamente con su papá y los siervos.
ellos no tenían necesidad económica. Su papá tenía varios siervos, gente que trabajaba para él. Para tener esclavos, para tener sirvientes, había que tener poder. O sea que necesidad económica ellos no tenían, pero estaban en los asuntos de su papá, de sus negocios, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Pero ellos estaban remendando las redes de su papá. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos ha tocado como hijos lidiar con los errores de nuestros padres? Tratar de llevar adelante sus penas, a veces tratar de ser conciliadores entre nuestros papás, tratar de llevar la paz entre papá y mamá porque se están peleando. Otras veces a muchos les ha tocado hacer el rol de padres para sus hermanos. Por lo general siempre sucede con los hermanos mayores. En mi caso no fue, gracias a Dios no fue. Pero muchas veces hay hermanos mayores que se tienen que hacer cargo del hogar, sea trabajando, sea cocinándole a sus hermanos, llevándole a la escuela, así cuidándolos y tantas cosas, porque sus padres están trabajando, están en sus quehaceres, o quién sabe cuáles son las cuestiones de la vida que los llevan a eso. Y muchas veces se encuentran a temprana edad haciendo el rol de alguien adulto. O también nos encontramos reparando redes de relaciones que se han roto, de pecados que venimos arrastrando, de iniquidades que nuestros antepasados nos dejaron, vicios que se vuelven a repetir cíclicamente en nuestra familia. De parte de mi mamá, por ejemplo, yo puedo testificar y creo que ya lo he contado también, que de parte de mi mamá, mi abuelo, él murió de cirrosis, pero en su último aliento él aceptó a Jesús, ¿sí? Esta parte creo que ya se los había contado. Pero este legado de iniquidad, de maldad, ya venía de generaciones en generación. Ya él era el tercero o cuarto que moría por cirrosis. Sus padres, sus hermanos, sus tíos, todos morían. Ninguno pasaba de los 50 años. Mi abuelo, si no me equivoco, superó esa barrera y murió a los 51. ¿Sí? Y mi mamá, sin saber, apenas conociendo al Señor, ese día que se encontró con Él, renunció a esa iniquidad, sin saber todavía. Estamos hablando de 36 años atrás, más o menos. Ella no sabía de todo lo que la palabra del Señor, recién aceptaba a Jesús. Lo había hecho porque se fue por necesidad, fue a buscar justamente a Jesús. Mi tía se había enfermado y se estaba muriendo. Entonces mi tío Carlitos le dijo: vamos acá con los locos estos, que viste que los sanan, eran chiquititos de la edad de cielo más o menos y de alma. Así más o menos era justamente mi mamá de la edad de alma y mi tío Carlitos de la edad de cielo, así chiquititos. Y bueno, se fueron y nunca se esperó que se encuentren. Así como Pedro, nunca esperás encontrarte con un loco que te diga: che, me subís a tu barca. Y así muchas veces dejamos lugar a que otros se suban a nuestra barca, así como le pasó a Juan y a Jacobo, que se encontraron en una barca repleta de sirvientes y juntamente con su padre llevando otras cargas. Muchas veces también llevamos esa otra carga de relaciones pasadas, de amistades, de matrimonios, de amores frustrados, el título que cada uno tenga, ¿sí? Decepciones que cada uno haya llevado. Y a veces esa barca lleva un peso extra, un peso adicional con el que nosotros no tenemos que lidiar. Y entonces, esto viene lo hermoso. Viene Jesús, lo encuentra, sale a su encuentro y dice: ¿me haces este favor? ¿Puedo subir a tu barca? Necesito que me alejes un poco simplemente de la orilla. ¿Para qué hacía esto el Señor? Para separar la multitud de aquel que el día de mañana iba a ser un íntimo suyo. Pedro ni ninguno de ellos cuatro se imaginó lo que iba a venir por delante. Eso es lo que me fascina, que Jesús actúa con tal naturalidad y de hecho podemos observar que Él no lo hizo por casualidad, que Él fue no solamente por escapar de la multitud, sino porque Él iba a buscarlos justamente a ellos, iba en favor de ellos, no era la multitud. Así es el Señor con nosotros. Podemos estar en una multitud rodeado de gentes, pero el Señor nos va a reconocer a cada uno de nosotros, Él va a decir: vos sos mi amada. Así es, el Señor nos tuvo en sus planes. Él conoce, como dice el Salmo, mi embrión
vieron tus ojos. Él nos planeó, nos dio propósito, Él nos llamó, Él nos restauró, Él nos formó. Entonces dice el verso 13, entonces Jesús abordó una de ellas que pertenecía a Simón, Cefas. Cefas es en hebreo o en arameo, por eso en griego se dice Pedro. Por las dudas si aparece diferente en la dos tres. Y se sintió y le pidió que retirara un poco de la tierra, aguas adentro, y sentándose enseñaba a la multitud desde la barca. Y esto es lo que le mencionaba al principio, antes de nuestra oración. Jesús ya se había subido a la barca de Pedro. Él estaba ahí, pero estaba escuchando. Todavía seguía, al igual que la multitud a la orilla, y él estaba ahí. Ya Jesús había entrado en su corazón. Él ya había aceptado a Jesús en su corazón. Muchas veces nos pasa a nosotros que aceptamos, pero solamente nos limitamos a escuchar ese mensaje. Reunión tras reunión, prédica tras prédica. Un mensaje que desde la orilla muchas veces, y hay otros más afortunados que lo hacen desde la barca. Los de la orilla son aquellos que no permiten que Jesús entre, sea partícipe. Son gente religiosa, gente que viene simplemente por el hábito de decir, vengo y con un día esperando que al morir de milagro Jesús venga a recogerlos y los lleve porque tuvieron la asistencia perfecta. Dios nos está buscando eso. Dios está buscando Pedro que los lleven mar adentro. Amén. Y entonces Pedro y asumo que también Andrés se metieron en esa barca junto con Jesús. Y mientras tanto ellos escuchaban la prédica, lo que el Señor les estaba enseñando. Y yo creo que ellos se quedaron maravillados al escuchar. Y algo se encendió en su corazón. Y de hecho, a pesar de que todo el mensaje, todo lo que oían de Jesús, aún en Pedro había algún vestigio de incredulidad, ¿sí? Algo por lo que Pedro tuvo que luchar a lo largo de su inicio en el discipulado. Dice que Simón le contestó diciendo, Maestro, ya lo reconoció como una autoridad, ya lo reconoció que había algo diferente, lo reconoció, dice, aún en otra versión dice, comandante. Y esa versión me re gustó porque comandante ya le está diciendo, Señor, sos aquel que maneja, sos aquel, te doy el timón de mi vida, te doy que tú seas el que dirige. Ya lo reconoció, simplemente le bastó que él se suba a su barca, ¿sí? Seamos así como los niños, ¿sí? Prácticos. Que el Señor nos diga, entra en tu corazón y dejemos que Él nos conduzca. Dice, Maestro, hemos trabajado toda la noche, hemos pescado y nada, pero conforme a tu palabra, arrojaré la red. Así, muchas veces, a mí me pasa, no sé, ustedes que cuando comenzás a orar por ahí querés tener tiempos de adorar al Señor, pero hay tantas cosas con las que venís cargado y entonces lo primero que le tirás al Señor es, Señor, estoy cansado, Señor, me frustra, no me sale esto, pasa aquello, te pido perdón por esto y esto. Y venimos con toda esa bolsa, con toda esa carga. Y el Señor, con su tierno amor, con su ternura, con su paciencia, nos escucha y nos da una salida que nosotros no nos esperamos. Dice que sus pensamientos son mayores, más altos que los nuestros. Eso siempre lo tengo presente, que siempre que cuando yo quiero hacer algo, pero el Señor dice otra cosa, eso me trae paz, porque yo sé que viene algo mejor, ¿sí? Amén. Yo sé que estás esperando un milagro, sé que estás esperando que algo suceda con tu hijo, y algo va a suceder. Tal vez es el momento, es la situación, es esa pesca que no estás esperando, para que el Señor venga y lo traiga a Él. ¿Quién no te dice que sea un Pedro que lleve aleluya salvación? Entonces Jesús abordó una de ellas y se sintió y pidió que retirara un poco de la tierra aguas adentro. Sentándose enseñaba a la multitud desde la barca, ¿sí? Pasamos de la orilla, a estar en la playa, pasamos al agua, a estar cerca de la orilla. Y ahora, en el verso 4 dice, al terminar de hablar, dijo Simón, boga ahora aguas profundas y arrojen sus redes para pescar. Boga aguas profundas. Esta noche el Señor nos está llamando a eso, a bogar aguas profundas. Es más profundo. Esta barca tiene que representar nuestro corazón. Debemos dejar atrás, descargar todo lo que está de más y que el Señor tome su lugar en esa barca. Amén. Porque el Señor se metió y le dio una orden. Métete más profundo, más profundo.
Ya trabajaste, ya oraste, ya hiciste, te rompiste la cabeza, trabajaste más horas, vendiste acá, vendiste allá, robaste, pediste favor, te endeudaste, hiciste esto, consultaste hechicero, consultaste a agorero, consultaste, pediste favor político, pediste ayuda a tu amigo y aún a tu enemigo. Hiciste todo lo que tenía y que venía a tu mano. Pero el Señor en esta noche te dice, boga más adentro, métete en mi intimidad, métete más adentro, más en profundidad. Déjame entrar a la profundidad de tu corazón. Porque muchas veces nos quedamos a la orilla. Dejamos que el Señor nos enternezca con palabras, con mensajes que nos llenan de positivismo, que nos dan un poco de energía para seguir adelante. Pero el Señor no le basta eso. Él quiere entrar en la profundidad de tu corazón, en ese abismo oscuro que nadie, ni aún a veces ni nosotros mismos conocemos la profundidad del corazón. Dice su palabra que no hay cosa más engañosa que el corazón del hombre, ¿sí? Entonces el Señor quiere meterse ahí, en esa profundidad, en ese abismo oscuro, en esos recuerdos que muchas veces nos tienen capturados en regiones de cautividad, en pensamientos tristes, en pensamientos de tristeza, en cosas que a veces amargan nuestra alma, que a veces podemos estar rodeados de gente, pero cuando llegamos a casa, de repente viene un cansancio que nos inunda, una tristeza que no sabemos de dónde viene y decimos, ¿qué me pasa? Querés agarrarte la cabeza y no sabés, comenzás a llorar muchas veces y no encontrás razón, no encontrás consuelo, y el Señor viene a decirte una vez más, boga más adentro. Búscate en mi intimidad, arrodíllate, dobla esas rodillas, quebranta, esfuérzate, no importa lo que parezca ridículo, cerrá esa puerta de tu habitación, deja el mundo afuera, quiero estar en este momento solamente vos y yo, donde el murmullo de la multitud desaparece, donde solamente se escucha el soplido del Espíritu Santo, el viento del Espíritu Santo que mueve esas olas que estaban estancadas en nuestro interior. Sí, porque cuando uno va al río o alguno va al mar en especial manera, veo que las olas son pequeñas siempre en la orilla, pero mientras más profundo vas, más grandes comienzan a ser, más grandes comienzan a ser. Así es, el Señor viene con su Espíritu a mover las aguas estancadas en nuestro interior para traer algo nuevo, ¿sí? En el nombre de Jesús. Y es allí cuando nosotros creemos al Señor y hacemos lo que ya hicimos, arrojar las redes. Pero una vez más, la diferencia es que ahora hay alguien diferente en nuestra barca. Hay una persona que te dice, el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el que llama a las cosas a la existencia y son, aquel que es el Verbo hecho carne, aquel que nos creó, aquel que suspiró de su aliento y nos dio vida, aquel que formó todas las cosas simplemente por su palabra. Así que si Él pudo crear toda la humanidad, todo lo que vemos, todo lo que existe, aún lo mayúsculo y lo minúsculo, todo Él lo creó por el poder de su palabra, cuánto más Él puede hacer por nosotros. Él conoce nuestra necesidad, dice que Él es un Padre perfecto, Él conoce nuestras necesidades y Él tiene el poder para decir que sea hecho. Amén. Y entonces vemos que ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni Santiago buscaban ni pidieron ayuda al Señor, pero se encontraron y le dieron la oportunidad de subirse a esa barca. Y entonces es ahí cuando el Señor, aquellos que le permiten subirle a Jesús a esa barca, el Señor dice, este es un íntimo mío, este tiene algo diferente. Yo quiero hacer algo como Él hizo por mí, yo quiero devolverle el favor. Pero el Señor, como nos han enseñado, el Señor paga bien. Amén. No lo había dicho. Eso se compartió el día martes en un testimonio. El Señor paga bien, el Señor paga bien a aquellos que le sirven. Y aquellos que no pudieron pescar ni una mojarrita, el Señor trajo tal sobreabundancia que esas redes explotaron. Y tal fue la cantidad de peces que el barco se hundía y tuvo que pedir ayuda a sus compañeros, a sus socios. Y ténganse, sigan mirando esto, ¿sí? Vienen estos a ayudarlo y aún así el barco se empezaba a hundir, las redes se comenzaban a reventar. Entonces necesitaban irse a la orilla de vuelta. Pero miren esto, Pedro y Andrés, Simón, en ese momento,
llama a su compañero. Así es el Señor. Cuando hay buenas noticias, cuando algo sucede en nosotros, hay un mensaje tan poderoso, hay algo tanto que rebalsa. Esa es la sola abundancia del Señor. Rebalsa nuestro interior, rebalsa nosotros, que no puede contener nuestro corazón. Él dice, de gracia recibiste, de gracia dalo. Así fue. Ellos no estaban entendiendo lo que estaba sucediendo, todo lo que el Señor le estaba hablando. El Señor a través de este acto ya le estaba hablando de lo que iba a acontecer. Después vamos a ir a Juan y vamos a ver justamente esto que les estoy diciendo. Van a ver que Jesús ya le estaba profetizando, ya le estaba hablando de lo que iba a acontecer, de lo que iba a suceder en este momento. Dice que eso tiene que pasar. Cuando nos conocemos al Señor, algo tiene que reventar nuestras redes, algo tiene que reventar en nuestro interior, que queramos contagiar a otros. Y sucedió que cuando esto sucedió, Pedro contagió de esa alegría a otros, contagió de la necesidad a otros, y comenzaron, y aún eso que depositó en el Señor, en ellos, no alcanzó, dice que rebalsó, o sea que alcanzó a superar las redes de aquellos que los ayudaron, tuvieron que volver a la orilla. Y volvieron a la orilla, ¿sí? Los momentos de intimidad con el Señor son momentos hermosos, momentos de montes, pero también hay momentos de valle, hay momentos en los que estamos a la orilla mirando al mar. ¿Sí? Hay momentos que debemos volver, pero ya no volvemos igual, porque ahora el Maestro es el que nos acompaña. Amén. Y aquel que tiene ese encuentro con el Maestro, aquel se le revela y ahora deja de llamarlo, simplemente de ser un extraño que se subió a nuestra barca a decirle, Maestro, le vi, Señor. Comienza uno a tener una revelación y a caminar diferente. Dice, te suplico, Señor mío, como les decía en otra versión, anteriormente decía capitán o comandante, Señor, ya lo hizo alguien que ya lo puso como primer lugar a él, sabiendo y entendiendo que él ya no dominaba más su vida, sino que él empezaría a ser su Señor, que le diría a dónde debía ir, qué debía hacer, cómo debía vestirse y demás. Y dice, te suplico, Señor mío, que te apartes de mí, porque soy hombre pecador. Y cuando el Señor se nos revela, el Espíritu Santo sopla en nuestro interior, viene esa revelación del Padre, viene esa revelación de que somos pecadores, viene convicción de pecado y viene arrepentimiento. Y viene un llamamiento santo, un llamamiento, una comisión, una gran comisión para salvar a otros, para testificar, para estar a la par, para ir acompañando a ese Jesús. Y respondió Jesús, no tengas temor, de ahora en adelante pescarás hombres para salvación. Amén. Y quiero cerrar esta parte de Lucas con el verso 11. Si quieren acompañarme a leerlo, dice, después de llevar la barca a tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. Amén. Qué hermoso, qué maravilloso, qué difícil para muchos es decir, dejo todo y te sigo. Amén. Seamos así de atrevidos. Amén. Que si realmente nos amamos al Señor, si realmente hemos conocido al Señor, si tal vez, como yo les decía al principio, hubo un momento en que tal vez eso se perdió, Señor, nuevamente, Señor, súbete a mi barca y llévame más profundo. Necesito ese momento de intimidad contigo. Y ahora vamos a ir, para ir cerrando, a Juan 21, 19. Voy a arrancar leyendo del 15 y me voy a detener en el 19. Entonces dice, verso 15. Al terminar ellos de desayunar, Jesús preguntó a Simón Cefas, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Él contestó, sí, Señor mío, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Si se acuerdan, esto fue cuando justamente Pedro ya había negado a Jesús, Jesús había muerto, pero ahora Jesús había resucitado y había salido al encuentro una vez más. Así como comenzó su historia, fue como estaba terminando en el momento, o mejor dicho, en el momento en que se encontraba. De nuevo, el Señor lo encontró en el mismo lugar, pescando. Donde lo encontró la primera vez, lo volvió a encontrar nuevamente. Pero el amor del Señor le volvió a recordar su propósito y
y que Él lo amaba incondicionalmente. No importaba el pecado, no importaba que Él lo haya negado, no importaba que se haya olvidado, no importaba que Él dejó todo lo que Él había hecho para volver a hacerlo de antes. Simplemente le dijo: Pedro, ¿me amas? El Señor hoy te dice en esta noche nuevamente: ¿me amas? ¿Te basta acaso mi amor? ¿Acaso tus pecados son más fuertes que mi amor o más poderosos que mi sangre? El Señor nos dice en su palabra que su gracia cubre multitud de pecados, y al que mucho ama, Él mucho perdona. ¿Sí? Y así es el Señor. Fíjense que muchas veces las personas que más perdidas estaban en el mundo, que más y más estaban metidos en vicios, con problemas, cuando ya estaban perdidos allá, tocando fondo, que no había solución alguna, esos que hicieron una vida terrible, pero cuando se encuentran con Jesús son personas que no vuelven atrás por nada en el mundo. Les puede pasar 1000 cosas, pero tienen un amor, una devoción por Jesús, que gente que ha nacido en el ministerio no llega a tener ese amor, porque ¿qué pasa? Se encuentran con ese amor que con una multitud de amor. Su pecado llegaba hasta acá, los tapaba. Imagínense, perdón por la imagen que le voy a dar, estar tapados de hediondez, de lo más vulgar que se les pueda ocurrir, de esa cochinada más sucia. Pero el amor del Señor es tan grande, tan superior, que borra todo nuestro pecado y hace todas las cosas nuevas. Porque mucho se le ama, mucho se le perdona. Y el Señor le dice: Señor mío, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis corderos. ¿Qué le dijo el Señor cuando volvieron de la barca? Te haré pescador de hombres. Te haré pescador de hombres para salvación. Y termina el verso 19 y dice: el Hijo mostrando como con muerte al que habría de glorificar a Dios. Porque le habla, perdón, para darles un poquito de contexto, leemos el verso 18. En verdad te digo que cuando eras más joven, tú mismo te ceñías los lomos y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tu mano y otro te ceñirá los lomos y te llevará a donde no quieras. Esto demostrando con qué muerte le habría de glorificar a Dios. Esto, quiere decirnos de cómo iba a morir Pedro, ¿sí? Después de haber dicho esto, le dijo: sígueme. Qué hermoso es ese Señor, ¿no? No sé si a mí cuando leía esto esta mañana y esta tarde nuevamente, se me ponía la piel de gallina. El Señor nuevamente te vuelve a decir: no importa tus errores, nuevamente te dice: sígueme, sígueme, sígueme. El Señor no te ha desechado, el Señor te sigue teniendo en cuenta. Sígueme, sígueme, no importa lo que haya sucedido. Ella deja las redes, abandona la barca, deja todo atrás y sígueme una vez más. En el nombre de Jesús, papá, te damos gracias por esta tu palabra, Señor amado. Señor, tu mensaje ha sido claro, Señor. Tú eres bueno, tú eres perfecto. Tu amor, Señor, cubre